Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien y yo también espero quitar este eco que suena ahora mismo. Me encuentro en un salón de mi universidad y estoy aquí hablando de un tema muy importante. Guerras, muertes, violencias, estragos, siempre han caracterizado la historia humana. Y es de importar entender, o es de menester entender, cuáles son esos mecanismos que nos han llevado a ser tan violentos, a causar tantos estragos físicos, tantos estragos emocionales, psicológicos, mentales a las personas y al mismo medio ambiente y a la naturaleza, porque eso es violencia. ¿Cuáles son los mecanismos de la violencia? ¿Somos seres violentos por naturaleza? Deberíamos preguntarnos eso una vez y realmente entrarlo en debate, porque entender la violencia para buscar una paz es fundamental. No podemos hablar de paz sin entender la violencia y cuáles son sus mecanismos. Pero ¿cómo funciona la violencia? Verán, lo explicaré de una manera muy fácil, así que quédate en este video para que sea muy práctico entender cuáles son los mecanismos de la violencia. ¿Ok? Te voy a dar un dato estadístico actual. Uno de los países más peligrosos, al menos 8 de cada 10 países entre la clasificación de los más peligrosos, entran dentro de la región de América Latina y el Caribe. O sea, la mayoría de países con más tasas de homicidio, violencia y accidentes son propios de América Latina y el Caribe, lo cual es una cifra alarmante. Se ha estimado desde 2019 que, y siendo nosotros América Latina y el Caribe aproximadamente un 15% nada más de toda la población mundial, somos responsables de casi el 40% de todas las muertes intencionadas en el mundo. Y esto es algo alarmante. Y es natural que esto arruine todo, arruine nuestra relación con el extranjero, arruine nuestra relación con nuestro trabajo, nuestra relación con nuestros amigos, porque donde no hay seguridad, que es un principio básico universal para la autorrealización, para las escalas de la felicidad, donde no hay seguridad, todo se imposibilita para un desarrollo óptimo de las sociedades. Entonces es de menester y es importante entender cuáles son los mecanismos de la sociedad, de la violencia, quiero decir. Bueno, para empezar de esto quiero enfatizar que hubieron muchos estudiosos, los cuales no voy a nombrar específicamente, que se dedicaron a entender este problema, ¿ok? Entre ellos voy a hablar de una figura que quiero que ustedes estudien, muy importante, que se llama Johann Galtung. Johann Galtung fue un sociólogo y un matemático que estudió mucho, hizo muchos estudios a favor de la paz, y él entendió cuáles eran los mecanismos, o intentó entender cuáles eran los mecanismos que nos hacían violentos, que permitían la perpetuación de un ciclo de violencia sin fin. Y él hizo lo que se llamaría un iceberg de la violencia. ¿Se acuerdan, para los que se vieron el Titanic, que lo que estrelló al Titanic era lo que por fuera solo se veía como un iceberg? Pero realmente el iceberg, la parte visible del iceberg puede ser solo hasta un 20% de todo el iceberg. Imaginen que este es el mar y esta es la punta del iceberg. En realidad hay una base mucho más fuerte que es el resto del iceberg y está sumergido en el fondo del mar. Así funciona la violencia. La violencia es como un iceberg, donde arriba solo podemos ver lo directo, lo visible, la violencia directa. Arriba solo podemos ver la violencia directa, lo que son golpes, insultos, denuestos a las personas, malos tratos, bullying, acoso, feminicidio, homicidio, entre otras cosas que nos afectan, que son de manera directa. Pero las personas no somos directas porque sí, normalmente atribuimos una serie de factores que también propulsan a que seamos violentos. Porque si no, no nos ocurriera como en países como en Europa, países más industrializados, donde hay una tasa de seguridad mucho mayor, hay menos homicidios, porque hay detonantes. Pero ¿cuáles son esos detonantes que no vemos, que son la parte invisible del iceberg? Estos son dos tipos de violencia que no vemos, porque definimos violencia como hacerle daño a alguien de manera física, psicológica o emocional, o a un grupo de personas.
Entonces, ¿qué otro tipo de violencia se puede presentar que no sea física o directamente? Bueno, hay dos. Tenemos la violencia estructural. La violencia estructural es un tipo de violencia intencionada, digamos, que es la que se debe a las estructuras básicas, como son el Estado, las instituciones educativas, las instituciones que se encargan de velar por los derechos básicos y fundamentales de los seres humanos. Que cuando no satisfacen esos derechos o no suplen esos derechos que las personas necesitan, hay violencia. Cuando hay una inhabilidad del Estado, una indiferencia hacia las personas necesitadas, hay violencia estructural. No es violencia de todo, sino de las estructuras que deberían hacer algo y no lo hacen. Esto es una parte de la historia. Todo esto, por ejemplo, ejemplos claros tenemos. La corrupción política. Cuando todo se politiza y hay robo específico sobre una comunidad, sobre una población, la corrupción política es un cáncer en todos estos sentidos. Cuando hay discriminación racial sobre un grupo sobre otro. Ejemplo, cuando las personas afrocolombianas, afroamericanas tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo, a recursos, a empleo, a trabajo en sí mismo que las personas blancas. Eso es violencia estructural, porque hay un problema ahí, somos seres humanos. Nadie tiene más derechos sobre otra de acceder a un trabajo, a derechos fundamentales. Discriminación a grupos indígenas, a comunidad LGBT, rechazo y exclusión a comunidades especiales y condiciones de discapacidad por parte de las instituciones que deberían darle apoyo y cobijo. Eso es violencia estructural y es algo que nos afecta. Pero eso no es todo. De allí viene la base fundamental, que es la que conlleva y legitima todo esto, la que permite que haya tantos problemas sociales, tanto estructurales como físicos. Porque el mejor ejemplo que tenemos en América Latina, ¿cuánta carencia no hay en América Latina? ¿Cuántos problemas estructurales no hay? ¿Y cuánta carestía, tanto homicidios por la sencilla razón de que estamos en un ambiente opresivo, donde directamente la violencia se vuelve el pan de cada día por las personas defenderse y tomar ventaja de los demás, donde directamente los robos no pueden salir porque te pueden robar, te pueden matar, te pueden hacer algo, donde hay protestas violentas, donde todo se resuelve de manera violenta. Una protesta violenta es una violencia estructural. Entonces, cuando vemos todo este tipo de violencia directa y estructural, pasamos a la base, que es la que legitima todo esto. Porque esto es un círculo vicioso, todas se alimentan. Esta puede alimentar a esta y esta puede alimentar a la otra. Pero ¿sabes cuál es el mayor alimento de una verdadera violencia estructural y directa? La violencia cultural. Esta es la base del iceberg. La violencia cultural son todos ese conjunto de tipos de violencias culturales de toda la cultura que nosotros tenemos, que legitiman los abusos, que legitiman la mentira, la corrupción, que legitiman que ese iceberg se sostenga y esté ahí bollando fuertemente. Cuando nosotros, por falta de educación emocional, falta de educación moral, institucional, nos aventajamos, tomamos ventaja de los demás, robamos sus pertenencias, normalizamos la violencia en televisión. Cosas tan pequeñas como normalizar series de narcotráfico, series de drogas, series de pornografía en internet, normalizar la hipersexualización en internet, el lenguaje abusivo en las instituciones educativas, el lenguaje abusivo en el trabajo, el lenguaje soez. Cuando normalizamos un conjunto de conductas que no están bien, ahí hay violencia estructural, violencia cultural. Cuando rechazamos culturalmente a un grupo sobre otro, a una comunidad por ser negra, asiática, por ser LGTB, estamos discriminando y cometiendo violencia cultural. Cuando alguien está golpeando a un grupo especial y nadie hace nada, cuando hay alguien que está siendo golpeado y nadie alrededor se levanta a decir que eso está mal, estamos haciendo violencia cultural. Cuando hay un robo en un
colegio, en una institución, alguien se roba algo y nadie dice nada y se normaliza que eso no tiene nada de malo, estamos haciendo violencia cultural. Cuando creemos que la mujer nació para servirle al hombre y para estar en el hogar, es violencia cultural, porque la estás privando de su libertad autónoma y suficiente. Cuando no dejas que alguien estudie, estás privándolo de su libertad. Cuando tú promueves que el hombre, o una idea de masculinidad tóxica, estás haciendo violencia cultural. Cuando hay errores y nadie hace nada, eso es violencia. Y esto alimenta todo. La violencia cultural, que los policías no hagan nada cuando hay problemas, que nadie le dé empleo a las personas como en el trabajo, a las personas por sus condiciones de discapacidad, que nadie tolere a los discapacitados, que nadie tolere a los ancianos, ese tipo de violencias culturales, que todos normalicemos que decirle estúpido a alguien está bien todo el tiempo, que decirle que no sirve para nada es una palabra que podemos usar fortuitamente sin consecuencias, es violencia cultural. Y si las personas culturalmente que trabajan en una estructura, sea Estado, institución de salud, tienen esa mentalidad, van a afectar la estructura. Y así como afecta la estructura, van a afectar la violencia directa. Porque si hay necesidad de abandono y más violencia, solo se va a promover la violencia. ¿Por qué? Porque las cosas nunca se van a resolver con violencia. Una manifestación con violencia no tiene ningún propósito cuando lo que busca es la paz. Y no tenemos que combatir la violencia, tenemos que buscar la paz, tenemos que combatirla con paz, con sencilla paz. Nada funciona con más violencia. El odio solo fomenta más odio en las personas. Y normalizas que no, los seres humanos, es que los seres humanos somos así. Justificamos la violencia directa cuando decimos, no, es que la gente no tiene reparo, no, es que la gente, ese tipo se lo buscó, tiene el diablo en la cabeza. No le damos una explicación más lógica de cuáles fueron los mecanismos que lo llevaron a llegar hasta allá, sino que sencillamente llenamos de odio nuestro corazón para justificar una actitud que es violenta, tanto cultural como estructuralmente, creyendo que privar a una persona de sus derechos fundamentales está bien porque se lo merece, cuando el mensaje que tenemos que dar es lo contrario. Y si hay problemas estructurales en nuestra sociedad, son debido a eso, a las fallas estructurales, a las fallas culturales y los problemas que hemos normalizado desde hace mucho tiempo. Por favor, no repitas ese ciclo. No repitas un ciclo sin fin que tiene que acabar. Trata a las personas bien. No devuelvas como te tratan. Si ves algo que no es tuyo, devuélvelo. Seamos el calor que derrite el hielo. Quememos este iceberg de una vez. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Si tú maltratas a alguien, maltratas a la naturaleza, ese es el mensaje que estás dando para que a sí mismo a ti te trate. No trates a los demás como no quieres que te traten. Trata a los demás como quieres que te traten. Respeta para que te respeten. Esas son las bases para destruir todos los problemas sustanciales que estamos teniendo. Y el odio nunca va a servir para nada. El odio y el resentimiento nunca van a servir para nada, porque la realidad es compleja y los problemas, la emoción es temporal, los problemas se tienen que resolucionar con razón y pensamiento y autoridad y decir, tengo que solucionar esto. Cuando alguien hace corrupción, cuando alguien hace un robo y nadie hace nada, ahí está el problema. Porque si la vía más fácil es llenarnos de odio, no los corruptos, no las personas que hacen todo torcido, pero si nadie se levanta a decir lo que es justo y lo que no es justo, la mejor manera de que ganen los malos es que los buenos no hagan nada. Seamos el calor que derrite el hielo.
y rompamos las cadenas de violencia en nuestra sociedad. Muchas gracias. Y no lo olvides, que el cambio hacia la paz empiece por ti. No te quedes esperando que alguien más lo haga. Y antes de irme, saco un rato mientras camino para hacer unas cuantas preguntas a ti, espectador. Quiero que te las lleves y si puedes respondérmelas en los comentarios te lo agradezco. Me los dejas aquí abajo para yo poder leerlos y socializarlos y saber qué piensa cada persona. Quiero dejarte 5 preguntas que quiero que te lleves a casa y sepas cómo solucionarlas según tu propia perspectiva, lo que tú has pensado. Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando está pasando algo, están lastimando a alguien, están insultando a alguien? ¿Te has quedado en silencio o has preferido decir algo? ¿Cómo reaccionas y cómo administras el odio, la ira? ¿Cómo administras los sentimientos negativos hacia otras personas? ¿Te has visto envuelto en chismes? ¿Te has visto envuelto en rumores sobre una persona que no te han llegado directamente a ti, a través de la persona misma, sino a través de un rumor de alguien, un tercero? Y ese rumor puede afectar la reputación de alguien. ¿Te han visto envuelto en ese círculo de chismes? Y pregunta más fundamental de todas, digamos. ¿Te detienes a reflexionar cómo tus palabras, cada cosa que dices, cómo influye en el pensamiento de los demás sobre sí mismos? ¿Cómo tus palabras afectan o influyen positivamente o negativamente sobre los demás? Porque las palabras tienen poder, pero también un poder emocional, un poder de reflexión. Quiero que también te preguntes eso y te lo lleves a casa. ¿Y qué harías para fomentar una comunicación constructiva todo el tiempo? Que sea siempre en construcción y nunca en detrimento. Muchas gracias.